aparentemente esa va a ser la lógica durante todo el día. Si uno sigue los titulares promedios de la prensa argentina, la lógica no existe en absoluto. Durante el año pasado, fundamentalmente en la segunda mitad del año pasado, cuando se empezó a hablar de la necesidad de un recálculo en la fórmula previsional de la República Argentina, de volver a calcularla de la forma en la que se hacía hasta antes de diciembre, hasta diciembre del 2017, cuando el macrismo emprendió una reforma que dio por resultado una pérdida significativa del poder adquisitivo de los y las jubiladas en nuestro país. Lo cierto es que se auguraba que los jubilados volviesen a perder, fundamentalmente aquellos que son el núcleo más grande de jubilados y jubiladas en Argentina, que son los que cobran la mínima, que los jubilados volviesen a perder, era lo que se auguraba en la mayoría o en buena parte por lo menos de los titulares, frente a la inflación, ¿no? La carrera permanente en un contexto de alza de precios es frente a la inflación. Bueno, eso no ha ocurrido. En 2020 los jubilados de la mínima recibieron casi 11.000 pesos por encima de lo que marcó la pauta inflacionaria. Esto es un dato que nos llega desde la ANSES. Vamos a preguntárselo al economista y secretario general de la ANSES, Santiago Frachina, que muy amablemente nos atiende en esta mañana. ¿Cómo te va, Santiago? Buen día. Gabriel Morini te saluda. ¿Cómo te va, Gabriel? Un saludo grande, un gusto salir por tu programa. Bien. Bueno, contanos un poco cómo se llegó efectivamente a eso, a ganarle, por poco, pero en definitiva a ganarle, de algún modo a romper con lo que permanentemente se decía le iba a ocurrir al bolsillo de los jubilados, que era supuestamente perder frente a la inflación. Sí, efectivamente, trataron de instalar un mito a fin de año y principio de este año de que el gobierno de ANSES en particular está ajustando con los jubilados y que la totalidad de los jubilados perdieron contra la inflación. Y el error de ese mito que trataron de instalar, de ese diagnóstico, es que no tuvieron en cuenta los bonos que se le dieron a los jubilados de la mínima, sobre todo, que recordemos primero por qué la importancia de los jubilados de la mínima. Primero porque son el 65% del sistema previsional argentino, la mayor parte de nuestros jubilados y jubiladas. Y segundo, por dos cosas. Cuando se votó en el Congreso en diciembre de 2019 la ley de solidaridad, lo que decía, entre otros puntos, es que el Estado Nacional en general debía hacer un esfuerzo mayor para recomponer los ingresos de los sectores más vulnerables. En términos del sistema previsional, esos son los jubilados de la mínima, pero porque además, si bien, como bien dijiste vos, durante los 4 años del gobierno de Macri perdieron la totalidad de los jubilados, por la característica de la inflación de Macri, el que más perdió fue el jubilado de la mínima, perdió mucho más que el jubilado de la máxima, con lo cual, no solo porque son la mayor cantidad de jubilados, sino porque además fueron los que más perdieron poder adquisitivo durante los 4 años del gobierno de Macri, y por eso se justifica hacer un mayor esfuerzo sobre los jubilados de la mínima. Es interesantísimo, perdóname, Santiago, Sí. te interrumpo, pero me parece porque es re válido ese concepto, porque a veces cuando se habla de inflación, no se habla de la inflación segmentada. Los sectores más vulnerables de nuestra población, atendidos por el sistema previsional o por el mundo del trabajo informal, son los que más sufren la inflación y los que mayor inflación tienen. No hubo nada que haya aumentado tanto de precio durante los últimos años como los alimentos. Y cuanto vos menos ganás, más destinás de tu ingreso a comprar alimentos, ¿no? Si eso es lo que más aumenta, en definitiva la inflación repercute mucho más en vos que, no sé, en aquel que cambia los neumáticos de su auto. Sí, no solo en los 4 años de Macri alimentos, que es grave, sino también medicamentos, Claro. Y también los servicios públicos. Si uno toma en qué gasta un jubilado de la mínima su jubilación, bueno, ahí tienen los 3 rubros más importantes: medicamentos, que además el gobierno de Macri sacó los medicamentos gratuitos, y eso es otra cosa que no tienen en cuenta a la hora de instalar este mito de que se está ajustando con los jubilados, lo que se llama la jubilación indirecta, que el año pasado mejoró muchísimo, en el sentido, si vos le garantizás
de vuelta 170 medicamentos gratuitos, como hizo PAMI, eso se llama jubilación indirecta, es decir, no te sube la jubilación, pero gastás menos en lo que venías gastando antes que son los medicamentos. Y de vuelta, la tarifa de los servicios públicos, lo que aumentó durante los 4 años del gobierno de Macri, con ningún ingreso de los argentinos, pero mucho menos el jubilado, tuvo una recomposición de sus ingresos, igual que la tarifa de los servicios públicos. Tengo presente que el año pasado se congelaron todos los servicios públicos. Eso también tiene que ver con lo que se llama jubilación indirecta. Imaginemos un año más en el gobierno de Macri cuánto hubieran aumentado la tarifa de los servicios públicos y cómo hubieran impactado en el bienestar de nuestros jubilados. Pero volviendo, lo que no tuvieron en cuenta tampoco son los 3 bonos que se les dieron a los jubilados. Nosotros se dieron 3 bonos, 2 de 5.000 pesos, uno en diciembre de 2019 y otro en enero de 2020, y el tercer bono, que fue de 3.000 pesos, fue en abril del 2020. Con lo cual, si uno tiene en cuenta los 4 aumentos que se le dio por decreto, que en el jubilado de la mínima suma un aumento del 35,3%, pero además se tiene en cuenta los 3 bonos que se le dieron a los jubilados de la mínima, sobre todo, bueno, cuando uno calcula esto y lo compara con lo que hubieran, con la inflación, te da justamente el número de que un jubilado de la mínima recibió 11.000 pesos más de lo que fue la inflación el año pasado. Obviamente, como vos decís, nosotros no es que con esto ya está, decimos, bueno, ya está, con esto hubo una recomposición, ya nos quedamos tranquilos, no, ni mucho menos. Nosotros decimos siempre que nosotros empezamos de menos 20, no de 0 en ANSES, porque es lo que perdió la jubilación, el poder de compra, lo que perdió el poder de compra de los jubilados durante los 4 años del gobierno Macri. Nuestro objetivo es justamente recomponer y superar todo lo que perdieron durante esos años. Ahora, lo que sí no permitimos es que nos instalen la idea de que nosotros estamos ajustando a los jubilados, que los jubilados de la mínima, sobre todo, no le ganaron una inflación, porque eso es totalmente falso si uno hace bien la cuenta, no solo teniendo presente los aumentos que recibieron, que fueron 4 aumentos por decreto, sino también teniendo en cuenta esos 3 bonos. Y eso sin calcular, repito, sin calcular, porque cuando está el dato de 11.000 pesos no calculamos lo que es la jubilación indirecta, lo que decía yo anteriormente, cuánto se ahorró un jubilado, por ejemplo, con los medicamentos gratis. El PAN hizo un cálculo que en promedio un jubilado se ahorró el año pasado 3.200 pesos por mes, gracias a los medicamentos, a la política de medicamentos gratis que instaló nuevamente el PAMI. Eso es transferencia directa, Santiago, eso es transferencia exactamente, directa. Pero cuando digo 11.000 pesos no estoy ni siquiera calculando eso. El ahorro que tuvo el jubilado a partir de distintas políticas públicas que se vieron beneficiados. Y ahí incluyo, por ejemplo, que tampoco lo calculamos en estos 11.000 pesos, que también es una jubilación indirecta. El año pasado, por definición de ANSES, los jubilados endeudados, que son 2.500.000, que es lo que heredamos del gobierno de Mauricio Macri, no pagaron una sola cuota de los créditos. O sea, suspendimos durante la totalidad del 2020 el pago de las cuotas de los créditos por parte de los jubilados sobreendeudados en el gobierno de Macri. No solo eso, sino que además definimos bajar la tasa, ahora que empiezan a pagarlo, nuevamente este año definimos bajar la tasa de interés, porque la tasa de interés rondaba el 42% durante el gobierno de Macri, y nosotros tomamos la definición de bajarla al 29%, y nuestra perspectiva obviamente es seguir bajándola. Santiago, ahora, ¿cómo se hace para recuperar los valores de la mínima? Cuando uno ve los valores de la mínima, yo decía cuando te presentaba que la parte sustancial del esquema está dado por argentinos, mujeres y hombres, que cobran la mínima. Después de haber trabajado una vida. Digo, esto quiero recalcarlo porque hay una cosa muy hipócrita, iba a decir esquizofrénica, pero es destacadamente hipócrita de pedir por los jubilados por un lado y por el otro atacar, por ejemplo, las moratorias que se hicieron para poder jubilar a aquellos argentinos y argentinas que habían trabajado toda su vida dentro de los esquemas informales, ¿no? Eso habla de una hipocresía atroz, porque es repartir lo que hay para muy pocos. Esa es la búsqueda en definitiva. Sí, pero permitimos un punto ahí interesante con respecto a eso, porque gran parte del gobierno de Macri también puso a discutir jubilados contra jubilados, claro. O también instalaron la idea de que hay jubilados de primera y jubilados de segunda, con lo que fue la PUAM.
que esta idea de que aquel que no tenga 30 años de aporte, entonces no merece una jubilación digna. Y la verdad, primero, para desarticular esto, como bien vos decís, o porque fueron trabajadores no registrados y por lo tanto trabajaron toda su vida, pero el empleador no le hizo los aportes, o porque fueron desocupados. El mercado de trabajo, sobre todo en los 90, desarticuló gran parte del mercado de trabajo y generó un crecimiento de la desocupación y del trabajo informal, con lo cual no tiene culpa aquel argentino o argentina que llega a la edad jubilatoria y no llegó a tener los 30 años de aporte. Pero además, más filosófico esto, que tampoco se sabe poco. ¿Cómo se financia ANSES? Y esto, y después cómo se financia ANSES, a nosotros nos permite pagar las jubilaciones. Es cierto, 60% de la financiación de ANSES es aportes y contribuciones, pero el 40% restante del financiamiento de ANSES son impuestos que se coparticipan con ANSES. Por ejemplo, el 11% del IVA viene para ANSES y con eso también nosotros recibimos recursos para pagar la jubilación. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Entonces el 100% de los argentinos están financiando, Claro. tengan aportes o no, están financiando el sistema previsional, porque el 100% de los argentinos pagan IVA, porque todos consumimos, con lo cual no hay nadie, ningún argentino que no esté financiando el sistema previsional. Esto demuestra que todos merecen una jubilación digna cuando lleguen a la edad jubilatoria. Interesantísimo el dato porque el liberalismo permanentemente ataca con eso. Son 4 millones de argentinos los que sostienen a 18, ¿no? Permanentemente ataca eso. Y la doña que está en este momento comprando un paquete de arroz está aportando al sistema jubilatorio. El 11% del IVA que está pagando está aportando al sistema jubilatorio. En todas las compras que hace, por lo menos dentro del mercado formal, digo, aquella y también que es importante, exacto, también es importante aclarar que esto pasó en todo el mundo, no es que solamente en Argentina. Ya esta filosofía de que el activo financia el pasivo es bien de la década del 40, 50, 60, donde el mercado de trabajo tenía una forma de funcionar que permitía... Aquello del 4 por 1, ¿no? Eran 4 exactamente salarios activos para sostener bueno, eso se desarticuló en todo el mundo, porque sobre todo a partir de los 70 el mercado de trabajo se modificó en la Argentina, pero también se modificó en el mundo, con lo cual vos tenés ahora un mercado de trabajo donde el desempleo es mucho más alto que en aquellos años, donde vos tenés un crecimiento fuerte del trabajo informal, donde tenés además reducciones de aportes y contribuciones en forma permanente. En los 90, por ejemplo, fue una de las políticas que se activó la reducción de aportes patronales, donde además tenés una caída del salario real, con lo cual también eso hace caer los aportes y contribuciones. Bueno, la característica que fue tomando el mercado de trabajo a nivel mundial y particularmente también en Argentina, hizo que ya eso de que el activo financia el pasivo dejó de ser una realidad en el mundo y también en la Argentina, con lo cual a partir de ahí se empezaron a utilizar ciertos impuestos que recauda el Tesoro Nacional para también financiar el sistema previsional argentino. En definitiva, también los gobiernos conservadores tratan de instalar esta idea de que los sistemas previsionales están quebrados. Bueno, como decimos nosotros siempre, un sistema previsional no quiebra porque no es una empresa privada. ¿Lo financias o no lo financias? Claro. Y eso, si lo financias o no lo financias, es una definición es una definición política. Lo mismo que yo digo, la UBA está quebrada. La educación pública está quebrada. ¿Por qué está quebrada? Si es una definición de financiarla, no. Bueno, lo mismo pasa con los sistemas previsionales. Vos tenés que determinar si quieres que los argentinos y argentinas, cuando lleguen a la edad de jubilarse, tengan una jubilación digna. Y para que tengan una jubilación digna, lo tenés que financiar. Y eso es una definición política. La definición política, en definitiva, está en cómo intervienen los estados en los esquemas distributivos. Santiago, lo último que te quiero preguntar, porque para evitar digamos, los ciclos malos, la Argentina entre el 2005 y el 2015 había generado, fundamentalmente del 2009 al 2015, había generado un fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES. Una medida contracíclica fenomenal. Cuando decimos medida contracíclica, estamos diciendo a sabiendas que la economía sube, pero en otras ocasiones baja, generás mecanismos que protejan a quienes dependen exclusivamente de ese sistema. La ANSES lo tenía, pero también eso entró dentro de la rifa y la lotería para avivados que pergeñó el macrismo
en torno al sistema previsional. ¿Cuál es la salubridad del Fondo de Garantía y cuál es la salubridad del ANSES hoy por hoy teniendo en cuenta eso? Bueno, vos fijate que cuando se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, año 2008, que fue con la definición de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en aquel momento era presidenta, de estatizar las AFJP, toda la plata que tenían las AFJP se constituyó este fondo, que es un stock de dinero, que vos lo podés valorizar o desvalorizar. Cuando se constituyó ese fondo de garantía eran 30.000 millones de dólares. Cuando terminó el gobierno de Cristina, en 2015, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya valía 65.000 millones de dólares, con lo cual vos más que duplicaste durante todos esos años el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero además financiando políticas importantes para la población en general, como por ejemplo el Procrear y el Conectar Igualdad. Claro. En solamente 4 años del gobierno Macri pasó el Fondo de Garantía de 65.000 millones de dólares a 35.000 millones de dólares. Lo desvalorizaron en 4 años 30.000 millones de dólares. Casi llevan el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al mismo valor cuando se constituyó en el 2008. Pero además lo iban a liquidar, porque la ley de reparación histórica que votaron, que esto también podemos hablar largo y tendido sobre la ley de reparación histórica, que fue otro de los grandes mitos del gobierno de Macri. Bueno, una de las formas de financiar la reparación histórica era uno con el blanqueo y otro con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Fíjate lo que hacen, utilizar dos stocks. ¿Qué significa dos stocks? Son dos montos de plata para financiar un flujo, porque vos la reparación histórica la tenés que pagar todos los meses. En cambio, tanto el Fondo de Garantía como el blanqueo son un stock, que es lo mismo que yo diga, vendo mi casa para pagar la luz. En algún momento la plata, la venta de mi casa para pagar la luz se me va a terminar, pero la luz la tengo que seguir pagando. El blanqueo, la plata del blanqueo se iba a terminar en octubre del año pasado, con lo cual teníamos que empezar a utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar la reparación histórica. Conclusión, lo iban a terminar liquidando. En algún momento inclusive nos íbamos a quedar sin Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero también nos íbamos a quedar sin plata para pagar la reparación histórica. Por eso el año pasado mandamos un proyecto de ley que terminó votando el Congreso casi por unanimidad, donde fija que la reparación histórica se va a pagar como se paga todas las jubilaciones, con plata del Tesoro Nacional y no con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y mientras tanto que hicimos con el fondo, lo volvimos a valorizar. Dato en noviembre del año pasado, ya el Fondo de Garantía de Sustentabilidad valía 42.000 millones de dólares, con lo cual en un solo año de gestión volvimos a valorizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad un 22%, rompiendo con la estrategia que había tenido el macrismo. Santiago, siempre es un placer hablar con vos. ¿Seguís dando clases? ¿Te permite tanta actividad darle rienda suelta a la docencia? Sí, yo dirijo la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Avellaneda, con lo cual sigo siendo director, ad honorem obviamente, sigo siendo director de la carrera de Economía y doy la materia que la sigo dando, Historia Económica Argentina 2, que la doy todos los cuatrimestres con un ayudante que se llama Federico Cañani, pero sí sigo dando la materia y sigo dirigiendo la carrera de Economía, que estamos muy contentos, tanto por el cuerpo docente que hemos formado de economistas, y también por la visión que le estamos dando a la carrera de Economía. Qué bueno, una visión al que le interese en serio el Estado, que le interese en serio los argentinos y las argentinas. Gracias, Santiago. Gracias a vos, un saludo grande y a disposición para lo que necesite. Hasta luego. Hablábamos con Santiago Frachina, es economista, él te contaba, el director de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Avellaneda, da historia económica. Hay un enorme... Yo he tenido la posibilidad de asistir a algún curso con Frachina y realmente es interesantísimo porque es muy pedagógico y es muy claro, se le entiende absolutamente todo y no anda con amagues, digamos. Te cuenta que la economía, en definitiva, es una voraz competencia de intereses y que los intereses gordos son siempre los que se quedan con la parte del león y que hay un interés, hay un ámbito que puede llegar a modificar eso, que es el Estado fundamentalmente interviniendo. Santiago Frachina es actualmente director general de ANSES. Hablábamos del actual esquema jubilatorio, de lo que le pasó y lo que le va a pasar al sistema previsional en la República Argentina. A las 11 de la mañana en todo el país.